Buenos días, Don, profe Medina. don Dionisio, cordial saludo. Muchas gracias por su amable invitación. Como siempre, es un privilegio, un honor estar en su espacio. Hablemos de propiedad horizontal. Un saludo muy cordial a Bacata Estéreo y, por supuesto, al máster que nos permite estar al aire hoy en la mañana con todos sus invitados, don Dionisio. Muchas gracias. Bueno, profesor Medina, en Colombia, 11:09. Profesor Medina, saludemos a nuestros amigos de los grupos que su merced tiene aquí en Colombia y que escuchamos en Centroamérica. Yo tuve la oportunidad de escuchar unos programas allá en Centroamérica donde estamos haciendo un trabajo y la verdad que interesante. En Costa Rica, casualmente, y se escucha como si estuviéramos aquí en Bogotá, puritítico, como se dice en el argot de la locución. Profesor Medina, bienvenido a Bacata Estéreo. Claro que sí, señor. Muchas gracias. Cordial saludo a toda la audiencia de Bacata Estéreo y del programa Hablemos de Propiedad Horizontal. Y también, por supuesto, un saludo cordial a todos los seguidores del canal de YouTube que es Vivir en Propiedad Horizontal, los grupos de WhatsApp que es Vivir en Propiedad Horizontal, Radio Medina Estéreo, PH Internacional, que es al que se refiere don Dionisio, que están conectaditos de Panamá, Costa Rica, México, Argentina, Chile, Venezuela, que nos escuchan en toda Latinoamérica y que por supuesto que hemos hecho un trabajo interesante de interlocución con estos países. Un saludo cordial a todos y bienvenidos. Bueno, profe Medina, como ya sabemos, desde el 1 de enero 2026 se inician las asambleas ordinarias con cortes a diciembre 31 del año 2025. Bueno, profe Medina, hay muchos protagonistas en las asambleas y ninguno podemos dejarlos por fuera porque esto es muy importante y muy delicado. Qué importante, profe Medina, es el presidente del debate en primer término y ya, digamos, finalizando en el intermedio de este proceso, cuando se lee y se da un inicio y ya al final, pues hay que sacar un acta. Ese tema también es tan importante, profe Medina. Profe Medina, hablemos, bueno, primero que todo, felicitarlo por ese programa que su merced nos invitó el día jueves. Realmente fue interesante, temas importantes que su merced tiene, tanto así como fue por mí y también en su canal. Fue muy importante ese tema, profe, y yo sé que usted tiene también otros proyectos cercanos para que también nos lo socialice a través de este medio en el día de hoy. Profe Medina, hablemos del presidente del debate, su importancia, por qué, cómo estar preparado, para qué es y que tenga el conocimiento adecuado. Sé, profe Medina, que su merced ha estado en debates importantes y que le ha tocado ser radical porque el presidente de un debate se respeta y sí, siempre y cuando también tenga los conocimientos y se haya empapado del tema que se va a tratar con anticipación, más no el día del debate, porque eso es rápido y ligero ese tema. Bienvenido nuevamente a Bocata Estéreo, profesor Francisco Medina. Bien, muchísimas gracias, don Dionisio. Mire la importancia del tema y al lugar, toda vez que estamos en la época de asambleas, de las reuniones de asambleas ordinarias, y, y uno de los ejes principales del desarrollo de la reunión de la asamblea es el presidente de la asamblea. Y esta persona pues tiene un papel muy, pero muy importante. Es el eje del orden, del respeto, de la cordialidad, pero sobre todo de que el orden del día se desarrolle conforme lo aprobó la Asamblea General. ¿Qué decimos con esto? Que el presidente en, su, en su poder y la jerarquía que tiene la Asamblea General como máximo órgano de la copropiedad, pues elige de su comunidad a alguien que dirija, que oriente y que le ponga orden a la reunión de la Asamblea. Y pues hemos tenido la experiencia de que pues lamentablemente el desconocimiento, la falta de preparación y que no se necesita un magister, un doctorado, un X especialización para ser el presidente de la asamblea, pero sí se requiere de un mínimo de conocimiento que por lo menos se conozca el reglamento de la copropiedad, que se conozca
la ley 675 como debe ser, si el término me lo permiten, de obligatoria tarea de cada uno de los propietarios de la copropiedad, conocer su reglamento y conocer la ley 675. Toda vez para que no lleguemos a la asamblea en desconocimiento y sin saber ni entender cómo participamos, desde ser asambleísta hasta ser el presidente de la asamblea. Entonces es bueno que esa persona que se postule a ese cargo pues tenga unos mínimos de conocimiento, y vuelvo y lo reitero mucho, que por lo menos conozca su reglamento, porque recuerde que la asamblea se debe ajustar a la ley y al reglamento. Y pues el presidente del debate debe conocer las mínimas directrices que tiene el reglamento y por supuesto las directrices que tiene la ley para poder orientar muy bien a la Asamblea General en la toma de decisiones. Y aquí hay una recomendación, una primera recomendación en la mañana de hoy, don Dionisio, y es que en toda asamblea, ordinaria o extraordinaria, deben tener el reglamento de la copropiedad a la mano, ahí en la asamblea. Porque se encuentra uno con momentos de que, bueno, ¿y qué es lo que dice el reglamento de ustedes como lo hago yo cuando tengo la oportunidad? Y entonces resulta que no tienen el reglamento ahí disponible para mirar qué aprobó en un momento dado la asamblea y cómo se debe proceder en determinados casos, y resulta que no está el reglamento. El reglamento debe estar disponible en la Asamblea General, ahí para poder mirar que si el presidente de pronto obviamente no conoce en su totalidad el reglamento, pueda en un momentico ir y mirar el punto del cual se está tratando y qué dice el reglamento. Eso es muy importante, una primera recomendación que hago, que el reglamento debe estar ahí, el documento debe estar ahí disponible para lo que se pueda necesitar en el evento de que tengan dudas en la toma de una decisión, don Dionisio. Sí, muy cierto, profe Medina. Inclusive también, profe Medina, el libro de asistencia, lo mismo también las actas del consejo, ¿no? Que es importante para de pronto algún tema que se quiera extender al respecto. Adelante, profe. Claro, hay varios elementos importantes que no es solamente del resorte del administrador como gerente de la copropiedad, y que los informes de gestión, que los estados financieros, que el proyecto de presupuesto, que la lista de los morosos, etcétera, etcétera, sino hay otros documentos que deben estar presentes y ahí en la reunión de la asamblea, como es, claro, el directorio, el libro de afiliados o de propietarios, porque claro, la confrontación de quien va llegando y constatar que sí es el propietario, que sí es el apoderado y que corresponde, etcétera, etcétera. Eh, eh, y todos los demás mecanismos en tema del desarrollo de la asamblea, porque se hace necesario en un momento dado. Eh, Acá hay algo también bien interesante en el tema de los informes. Recuerden, otra recomendación, el informe, ya lo había dicho, pero lo recuerdo porque es que sigue sucediendo. El informe de la administración es uno y es diferente, y el informe del consejo de administración es otro y es muy diferente. El uno es sobre la gestión que yo como administrador hice durante la ejecución presupuestal, durante la anualidad, durante el periodo, y el otro es el informe de la veeduría y el control a esa gestión, a esa ejecución de ese presupuesto. Entonces, los informes son diferentes porque el uno es de control, de veeduría y control, y el otro es de la gestión administrativa, y no pueden ser en uno solo, no pueden ser. Que lo hacen, pero no es viable porque son dos informes totalmente diferentes. ¿Mm? Ah, que a la asamblea deben llegar al unísono en criterios, por ejemplo, con el proyecto de presupuesto, claro que sí, porque el Consejo de Administración previamente ha revisado el proyecto de presupuesto y de alguna manera le ha dado el aval, porque no lo aprueba, es el aval donde manifiestan
que el presupuesto se ajusta a las necesidades y a las obligaciones adquiridas por la persona jurídica. Entonces, vale la pena recordar. Volvemos al tema del presidente. Entonces, el presidente, cuando la persona decide postularse como presidente de la Asamblea y una vez quede elegido, debe apersonarse y indagar y preguntar que tenga toda esa información. Porque, ojo, recuerde que ya es una vez aceptado el cargo, es decir, una vez elegido presidente, cae la responsabilidad del buen desarrollo, no solamente de la reunión, sino que el orden del día se desarrolle conforme lo acaba de aprobar la Asamblea o lo va a aprobar. Entonces, el presidente de la Asamblea debe saber que esté el reglamento, que estén los informes, que está listo todo para desarrollar el orden del día. Esa es una primera tarea. De acuerdo que cuando asume el cargo, hará sus recomendaciones al lugar de la participación, dirigidas al buen comportamiento, al respeto, a la cordialidad, a respetar los tiempos de participación, hará las recomendaciones necesarias para que la asamblea se desarrolle, perdón, la reunión de la asamblea se desarrolle en los términos del respeto, la cordialidad, pero sobre todo dentro del marco legal, don Dionisio. Usted ha tocado un tema muy importante y es el de el conocimiento que se debe tener y ojalá, o bueno, no necesariamente es, ojalá la persona vive en el conjunto para saber los temas si de pronto no analizó antes de el compromiso que él ha adquirido. Y sobre todo, profe Medina, que cuando hay algún tema de desorden o que de pronto no interprete algún tema, pues debe ser honesto y realmente pues no dejarse, digamos, mangonear un término que realmente, porque muchas veces hay personas del consejo que se toman la asamblea y realmente eso no debe ser así porque el presidente debe tener criterio, personalidad y ética, profe Medina. De acuerdo, aquí parto por el término de ser totalmente imparcial, objetivo. El presidente no está ni de un lado ni del otro. El presidente está para orientar, moderar y dirigir la asamblea de una manera que todo se cumpla en los términos del reglamento y la ley. Él no puede estar de un lado ni del otro, debe ser totalmente imparcial. Eso es un primer criterio y una recomendación clara que debo hacer también, para que vayan haciendo la tarea y vayan tomando nota. Y sobre todo en el sentido del conocimiento, yo sí soy de los que digo, pues no nos la sabemos todas, nadie nació aprendido, pero también es bueno consultar, indagar, preguntar. Ahora, si el presidente tiene duda, porque puede pasar, pues consultar. Para eso deben tener el reglamento y la ley ahí. Porque puede haber un momento dado de confusión, puede haber un momento dado del mismo desconocimiento, porque pues obviamente no tenemos la experticia, no tenemos la experiencia de presidir y algunos de pronto es la primera vez que hacen ese ejercicio de participar y colaborar y presidir una asamblea y pues obviamente la experiencia ahí no es mucha, pero ahí está el apoyo y no es ignorante el que pregunta, ignorante es el que no pregunta. Porque dejo de ignorar cosas. Cuando pregunto, cuando indago, cuando consulto, dejo de ignorar y me instruyo y me voy formando y voy tomando el conocimiento y la experiencia para poder hacer la tarea que se me encomienden. En este aspecto, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, que tiene una responsabilidad muy grande en los criterios, y aquí es otra parte importantísima, que si el presidente de la Asamblea nota que los propietarios, que la Asamblea, los asambleístas, en un momento dado están tomando una decisión que no corresponde al marco legal, es decir, que en algún momento se está vulnerando el reglamento o se está vulnerando la ley, una de esas tareas principales es decir, ok, un momentico, señores asambleístas,
debo reparar en esto y aclararles esto y esto porque sería contraproducente, sería ta, 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 ta. Él es orientador, por eso se llama moderador. Orienta a la asamblea para que tome las decisiones dentro del marco legal y no puede permitir tampoco que el administrador, el revisor fiscal o el consejo de administración o algunos propietarios, abro paréntesis, don Dionisio, porque administrador, revisor fiscal y consejo de administración que se respeten, tienen su comité de aplausos. Entonces lo que diga el uno es la gritería y el aplauso y entonces están las barras de un lado y del otro. Y aquí es un papel muy importante del presidente hacer respetar a la Asamblea General en su desarrollo y que no traten de manipular persiguiendo intereses que no corresponden en lo particular cuando toda vez que la Asamblea se reúne para discutir los temas hacia el beneficio de un bien común, no que se persigan intereses particulares. Entonces, fíjese que cada vez estoy diciendo la responsabilidad que tiene el presidente de no dejar, como lo decía don Dionisio, que de pronto le manipulen o le traten de manipular la asamblea porque se tienen algunos intereses creados y que quieren algunos interesados que la asamblea apruebe algo que les conviene. Esas cosas pasan, lamentablemente. Entonces tratan de manipular, de desinformar, de anular. Hay asambleas, don Dionisio, donde el presidente de la asamblea queda totalmente anulado. Es más, he estado en asambleas donde el presidente entrega el micrófono porque no aguanta más. Entonces, eso es de tener criterio, carácter, dentro del marco del respeto y la cordialidad, defender mi investidura como presidente del debate sin pasar la línea del irrespeto, es decir, que el presidente tampoco pase la línea de irrespetar a los propietarios, a las asambleas o a los diferentes órganos de la administración. Por eso la imparcialidad, ¿no? Y como él es el que dirige el debate, el que modera el debate, el que lleva el orden, pues una de las primeras e importantes virtudes que debe tener el presidente de la Asamblea es la paciencia, mucha paciencia, serenidad y paciencia, como lo dice un gran amigo mío. Entonces, ahí se muestra el carácter y la paciencia para poder manejar esos caracteres de las diferentes personas que participan, que unos son patanes, groseros, atrevidos, otros son muy decentes, otros son muy pasivos, en fin, y el presidente debe tener el cuidado, la prudencia de poder manejar esos momentos difíciles que se presentan en la asamblea. Y eso, señor. Profe Medina, cuando en el reglamento del debate hay dos puntos importantes y uno de ellos es el término de la actuación de los copropietarios en un punto exclusivo y se le da la palabra y que en el reglamento esté escrito de que en cada postura de un tema se tome unos minutos. Eso es muy importante y es radical y es muy importante hablar sobre ese tema. El segundo tema es que de pronto, profesor, cuando no se tiene la ética, eso se confunde y que de pronto también, profesor Medina, no está escrito en el reglamento del debate. Este es un tema muy delicado, profe Medina. Sí, mire, y suele suceder muchísimo en las asambleas. Resulta que se tiene un reglamento de la asamblea, reglamento que en todas las asambleas lo someten a consideración. Yo me opongo a ese ejercicio toda vez que la asamblea ordinaria es una, o bueno, una en el sentido de que es la misma directriz y el desarrollo en el orden del día, quiero decir, no quiero decir que solo se haga una sola asamblea porque la ley está abierta y es alternativa y puede haber una o dos o tres asambleas ordinarias en el año. Hay los que dicen que no, equivocadamente dicen que no,
que la ordinaria es solo una y eso es totalmente falso, eso no es cierto. La ley dice claramente que se reunirá por lo menos una vez, por lo menos, ese por lo menos es alternativo. Quiere decir que puede haber una o dos asambleas ordinarias. Bien vale la pena aclarar porque en ese ejercicio se da eso. Pero mire que la participación, hablo del reglamento de la asamblea, que lo aprueban. Si lo hacen, a menos que haya tenido un cambio ese reglamento, no tiene necesidad en la siguiente asamblea volverlo a someter a consideración, ya está aprobado, ¿verdad? Y así ganamos tiempo y no nos demoramos mucho leyendo un reglamento que ya lo habían leído y ya lo habían aprobado. Digo, es para el ejercicio y la dinámica y empezar a convertir las asambleas ejecutivas, o sea, que sean más solventes, más rápidas, porque ya se ha hecho la tarea. ¿Para qué repetirla? A menos, vuelvo y digo, dejo claro, eso sí, que se le haya hecho un cambio a ese reglamento. Eso sí ya sería otra cosa. Entonces, en el reglamento de la asamblea, estipulan unos tiempos de participación. ¿Cuántos participan en determinado tema? Ejemplo, estados financieros. Se presentaron los estados financieros. Una vez escuchado la presentación, el informe de los estados financieros, entonces se abre la participación. El presidente de la asamblea abre la participación o hace la pregunta mejor si tienen alguna duda o algún aporte al tema de los estados financieros. Y el reglamento estipula cuántas participaciones, es decir, cuántas personas pueden participar y cuánto tiempo. Entonces hay reglamentos que dicen que 6, que 7, que 8, que 3. El reglamento de la asamblea lo dice. Y recuerden que el presidente debe cumplir el reglamento de la asamblea, porque es que el reglamento lo aprueba la asamblea también. Y es una orden del máximo órgano. Entonces, otra de mis obligaciones es hacer cumplir las directrices del reglamento de la asamblea. Y si a mí me dicen que solo participan, un ejemplo, de 400 personas, solo pueden participar cada punto 5 propietarios, pues son 5. Que cada participante tiene derecho a 3 minutos o a 2 minutos, los números de minutos que sean, yo tengo la obligación de hacerlo valer y respetar ese tiempo. Pero aquí sucede un fenómeno, don Dionisio y amables seguidores y oyentes, y es que cuando la persona está hablando, se le da la participación, en el ejemplo 3 minutos, se cumplen los 3 minutos, yo tengo la obligación, listo, tiempo. De hecho, a veces hay cronómetro y timbra o alguna cosa para llevar el tiempo. Y la persona sigue hablando y cuando uno lo trata de cortar, empiezan algunos propietarios, déjelo hablar, déjelo. Un momentico. Usted no me puede coaccionar a violar lo que la asamblea acaba de aprobar, que es 3 minutos. Entonces, esa parte a veces se vuelve muy neurálgica porque a veces sí está diciendo la persona cosas importantes y aportando cosas importantes al punto que se está tratando. Ejemplo, estados financieros, que es lo que estoy colocando, el ejemplo. Y el presidente tiene la discreción ahí, oído lo que voy a decir, tiene la discreción de que si sí le está aportando y es importante lo que está diciendo para el debate y para el punto, el presidente puede decirle un minuto más, pero es potestad del presidente. Pero resulta que desconocen al presidente y empiezan a gritar que lo deje hablar y entonces se extiende 5, 10 minutos y ahí es donde vienen los líos de tiempos. Y entonces, si usted, presidente de la asamblea, le permite a una persona sobrepasar ese tiempo y entonces no habló los 3 minutos y vulneró el reglamento, sino que se pasó a 6 minutos, 8 minutos, el siguiente propietario que vaya a participar me va a hacer la misma. Entonces, fíjese que el presidente debe saber hasta dónde permite y hasta dónde no permite extender el tiempo. Ahí hay una parte muy neurálgica que siempre se sucede.
Y sobre todo cuando hay intereses, cuando hay discordias, cuando hay cosas, entonces que el uno está pelando del otro. Y he oído que ahí también el presidente debe tener carácter en el tema del orden. Las asambleas no son para sacarse los cueros al sol. Las asambleas no son para insultar a la gente. Las asambleas no son para hacer reclamos. Las asambleas no es para hablar de convivencia. Que el comité de convivencia presente un informe, ahí se hablará de convivencia, pero en los demás puntos no se revuelven. Ese es el carácter que debe tener el presidente de la asamblea en hacer respetar el desarrollo de ese orden del día que aprobó la asamblea. Entonces ahí el presidente mira, porque yo tengo la obligación de respetar el reglamento de la asamblea porque lo acaba de aprobar o ya lo aprobó el máximo órgano y una de mis obligaciones es hacer cumplir lo que la asamblea ordena. Como presidente de la asamblea yo tengo esa obligación. Entonces aquí es una invitación a los propietarios y comunidad en general que en un momento dado son asambleístas, tener claro eso, que la participación sea precisa, concisa y al grano, al punto el cual se está debatiendo y que realmente le aporte al punto el cual se está debatiendo en el ejemplo que coloqué, los estados financieros. Y así para todos los demás puntos. El asambleísta tiene que tener claro que tiene una participación y 3 minutos y aprovechar esos 3 minutos al máximo, porque no va a haber otra participación, porque el reglamento lo dice, ¿verdad? Hay unos reglamentos que contienen el tema de la réplica, don Dionisio. Entonces, ¿qué réplica? 2 minutos, 1 minuto. Yo, independientemente de que esté en el reglamento de la asamblea en tema de réplica, y si yo veo que hay discordia, que hay discusión, alegato, no debate porque el debate es otra cosa, discusión, pelea, yo tengo la potestad de no aplicar la réplica precisamente por el desorden que se me está presentando. Porque la asamblea no es para pelear, ni para controvertir en peleas, controvertir en una posición de que no estoy de acuerdo con algo que se está decidiendo, eso es otra cosa. Entonces, fíjese que el presidente de la asamblea, don Dionisio, tiene una responsabilidad y un manejo muy, pero muy importante y muy grande, que ahí hay que tener algo de conocimiento, algo conozca su reglamento, conozca la ley, conozca eh, antes de pronto postularse, saber cuál es la tarea del presidente de la asamblea para que no tenga inconvenientes, porque venga, les digo, tuve la experiencia en una asamblea, nombraron la presidenta y a la mitad de la asamblea terminó llorando la señora y entregando el micrófono, porque hay asambleas muy cordiales, respetuosas, juiciosas, cumplen las directrices, en fin, todo fluye. Pero hay asambleas que, caramba, es una batalla campal. El insulto, perdón, el madrazo, la mala palabra, el insulto, a veces a los empellones, porque a veces van a la agresión física. No solamente la agresión verbal, sino física. Hay asambleas duras y insultan al presidente de la asamblea, lo maltratan. Algunos propietarios intentan pegarle. Entonces, fíjese que todo eso, ¿cómo se acaba y cómo se logra manejar todo eso? Con conocimiento. Con conocimiento, con experiencia, pero tener criterio, porque yo no puedo tener la experiencia de ser presidente de la asamblea y me postulo para ser presidente y voy a aprender, pero en el camino del aprendizaje, en el mismo ejercicio, hay que tener carácter y hacer respetar su investidura, porque he estado en asambleas donde le tratan de pegar al presidente. Entonces, y lo insultan a uno y lo maltratan y uno es el malo del paseo porque no les deja que hablen media hora, porque la gente se incomoda porque no se les deja hablar cuando hay un reglamento de asamblea que me dice son solo 5 y cada uno tiene ya 2 minutos. Entonces,
Don Dionisio, fíjese lo complicado, más complicado ahí. Sí, profe Medina. No, profe, realmente eso es la realidad y hemos visto esos casos, profe Medina, y realmente hay que tener mucha personalidad, mucho criterio y a su vez para que ese debate llegue bien, porque es que una asamblea es una fiesta que nos reunimos cada año. En Colombia, 11:38 minutos. Estamos desde Bacatá Estéreo, la emisora que te pertenece, desde Funza, la villa agricultora de Cundinamarca. Profe Medina, y también saludamos a nuestros amables oyentes, a Ale Ropero, que está en sintonía, y los demás compañeros y amigos de los cuatro cuadrantes de los municipios de Facatativá, de Madrid, de Mosquera y de Funza. En 8 días vamos a tener un programa muy especial con Yuri, la persona que maneja la propiedad horizontal, la oficina de propiedad horizontal en Mosquera, un tema tan importante. Profe Medina, ya digamos, ya usted dijo lo más concreto, lo más acertado, pero también toquemos un tema que es delicado y que trasciende. Artículo 47 con respecto a las actas. En las actas, profe Medina, la tecnología ha cambiado y ya, digamos, el contratista la elabora. Hay un video, hay 2 o 3 veedores de esa acta y nos debemos reunir con esas personas para poder escuchar el video o para de pronto, si ya está el resumen de ello, pues yo veo lo más sencillo es que se describa, se incluya y quede inmerso únicamente lo que se aprobó con las votaciones que ayuda a la tecnología y no con el tema de que hablamos de que las personas tienen la palabra, claro que sí, es importante, pero eso no debe quedar inmerso en las actas. Eso puede quedarse una prueba si de pronto algo se decidió y de pronto no se malinterpretó. Ahí está ese video para poder corroborar alguna falla que se ha presentado. Profe Medina, adelante con este tema que tenés muy delicado. Y los tiempos, profe Medina, 20 días y la persona que lo exige se lo deben de entregar y si no, pues nos toca ir a la Secretaría de Gobierno o a la alcaldía para solicitarla. Bien, don Dionisio, también vuelvo y extiendo un cordial saludo a todos los seguidores. Sé que me están escuchando muchas personas que me escribieron al WhatsApp. Sí, profe, yo me conecto, yo lo escucho, yo lo acompaño. Quiero agradecerles, Dios les bendiga por estar ahí pendientes de todos estos espacios que instruyen, que forman, que construyen tejido social y que son muy importantes para la propiedad horizontal. Bien, las actas. Resulta que aquí también hay una serie de cosas bastante neurálgicas, don Dionisio. Toda vez que con sorpresa nota uno, eh, bueno, en los 78 años que tiene la propiedad horizontal en Colombia y los 24 años larguitos que tiene el régimen de la propiedad horizontal en Colombia, y aún se ve 675. de la ley 675, sí señor, y aún uno ve actas mal hechas, que no tienen la estructura que deben tener como lo ordena el artículo 47 de la ley 675 del 2001. Pero bueno, esas cosas pasan, vuelvo y digo, el Normal. desconocimiento, el olvido, nadie nació aprendido primero, pero ojo, es mi deber capacitarme, indagar, consultar. Don Dionisio hablaba de la tecnología, hoy precisamente, y vuelvo y siempre digo yo, abro paréntesis, don Dionisio, el profesor Francisco hablando de tecnología cuando le tengo miedo y no me gusta, pero vea, mire la tecnología, lo que está haciendo hoy, en la mañana de hoy, me tiene aquí por una invitación especial de don Dionisio y de Bacata Stereo. Cierro paréntesis. La tecnología, si bien es cierto, es una herramienta importante y tiene sus virtudes, porque tiene sus virtudes, agiliza procesos, agiliza procedimientos, está a la mano, une a través del ciberespacio, une a las personas. Claro, yo prefiero lo presencial, pero bueno, eso es otra discusión. Y ahí está la tecnología. Pues hay que sacarle provecho, pero ojo, hay que tener cuidado también.
He tenido la oportunidad de revisar actas hechas con inteligencia artificial y vaya errores. Ojo, que la inteligencia artificial no lo domine a usted. Usted tiene una herramienta que quien la maneja es usted. Y la información tiene que ser precisa, pero sobre todo fidedigna porque está correspondiendo a una prueba que contiene un video de grabación. Y ahí hay que tener cuidado con eso. Pero la grabación, vale la pena recordar, el presidente, o si no fue el presidente, debe ser el administrador, quien abre la asamblea, porque él fue el que convocó, y una vez ya tiene constituido el quórum, el representante legal instala la asamblea, porque ya sabe que tiene el quórum decisorio y deliberatorio. En ese momento de la instalación de la asamblea pide la autorización a los asambleístas para la grabación. No se olvide eso. Primera recomendación en esa parte. A que después no haya un propietario, yo no autoricé que me grabaran. Cuidado con eso. Y el acta de la asamblea tiene unas directrices, una estructura mejor, que la contempla el artículo 47. Y ahí dice qué debe ir en el acta. El 47 es clarísimo, mire aquí, no me crean a mí, mire la ley, aquí la muestro, para que no me crean a mí, sino esto. Vayamos y consultamos el artículo 47. ¿Qué nos dice el 47 al respecto de las actas? ¿Verdad? Que las decisiones de la asamblea deben constar en actas. Debidamente firmadas por presidente y secretario. Y aquí otra claridad. La comisión verificadora de la redacción del acta no firma el acta. Uno encuentra actas firmadas por la comisión verificadora. Eso no existe. Quienes legalizan el acta para que quede un acta formal es el presidente y el secretario de la asamblea. Pare de contar. No lo dice el profesor, lo dice la ley. Lo dice la ley. Soy enfático para que les quede claro. Porque es que el profesor Francisco es más complicado, es que el profesor le ponen, ay, que tiene que firme. No. Ellos lo que hacen, la verificación, es precisamente eso, el término. Verificar que el acta se haya redactado conforme el desarrollo del orden del día. Pare de contar. Ahora, que si la comisión verificadora tiene alguna sugerencia, alguna reparación, alguna cosa en tema del acta, lo hace en documento aparte. Ellos no tocan el acta. Ellos no le quitan ni le ponen al acta. Eso también debe quedar clarísimo. Porque casos se han visto, dijo mi abuela, porque cuando la comisión verificadora le mete mano al acta, resulta que deja de ser fidedigna. ¿Y por qué? Ya no corresponde a la grabación. Ojo con eso. Además que se están metiendo en responsabilidades que no les corresponde, extralimitándose en la función. La ley es clara. Verificación de la redacción. Eso hay que tenerlo claro. Claro, eso lo hace el desconocimiento, la falta de experticia, X, Y, Z, nadie nació aprendido. Aquí estamos para ilustrarlo, para instruirlo, informarlo y orientarlo, que no cometa errores. ¿Listo? Y entonces van las decisiones de la asamblea. Pero uno encuentra en el diario vivir, y sobre todo cuando se tiene que ver con actas,
Que los propietarios bravos porque leyó el acta y resulta que no encontró la mitad del discurso que se echó en la asamblea. ¿Y qué problema con el administrador? Es que no está lo que yo dije. Caramba, pero es que usted gastó media hora en un discurso que no dijo nada, no le aportó nada al punto y se armó un desorden en la asamblea. Ojo, que el acta, el 47 no dice que debe ir cada una de las participaciones. Eso no lo dice. No. El 47 es claro qué es lo que debe ir. La convocatoria, el orden del día, la calidad en que asisten. Propietario, apoderado, poseedor, mandatario, en fin, de, de esa unidad. Las decisiones, los votos correspondientes, y aquí también quiero llamar la atención. Ahora con la tecnología, don Dionisio, se es más fácil el tema de la votación y le van mostrando a uno, muy bacano. Por eso digo, la tecnología tiene sus virtudes, debo reconocerlo. Y le van mostrando a uno donde puede constatar quórum varias veces, el presidente tiene esa obligación también de ir mirando que la toma de decisiones haya el quórum respectivo y puede ir viendo, o sea, hoy es mucho más dinámico, más fácil, ágil por el tema de la tecnología. En el acta van los votos y los votos son los votos a favor, los votos en contra, blanco, abstención, lo que haya sucedido en tema de votación, porque en el acta debe quedar claro que esa decisión que se tomó sí tenía el quórum respectivo, decisorio. ¿Mm? Y no escribir asambleas o un acta, perdón, de asamblea, transcribir un acta tal como lo dice el video, no. No. Muchas páginas. No porque le sale 100, yo he visto de 200, 300 hojas diciendo, ¿quién lee eso? No leen la ley, no leen la ley, ¿ah? ¿Que tiene cuántas páginas? 4. 71 páginas, ¿ah? Solo 87 artículos y no la leen. Ahora van a leer un acta de 300 hojas, no la leen, no nos engañemos, no la leen. Y aquí están las directrices, ¿qué es lo que va en el acta precisamente? El legislador dejó las directrices, dejó la estructura para que no sean unas actas tan largas que nadie las va a leer. Y por no leer es que el desconocimiento hace que yo llegue a la asamblea a cometer errores y a preguntar cosas que no corresponden. Entonces el acta es clara en las directrices que debe llevar y no les digo más de los requisitos porque usted tiene que leer, usted tiene que consultar, usted tiene que estudiar, se lo dejo de tarea. Ok. Entonces el acta, termino con esto, don Dionisio, en tema del acta y no es escribir toda la grabación, no. Total. Es el desarrollo del orden del día, pare de contar, no más. Y el desarrollo del orden del día, cuando se da el debate, es que realmente lo que el participante dijo tenga relevancia a la decisión. Eso sí, que hicieron otras propuestas que tienen importancia y que la asamblea las debe decidir ahí o en asambleas futuras, tenerlo en cuenta. Pero todo el carretazo de don Tribilín, que acostumbra a poner 13 derechos de petición mensuales, 4 tutelas y llega con el cartapacio así debajo del brazo a la asamblea y se toma la palabra y quiere hablar media hora y es que permítame y habla media hora y terminan con de los que saben, ¿no? Los que saben. Termina con la frase célebre y que quede en el acta, que conste en el acta.
Le pido, señor presidente, que quede en el acta. Venga, habló media hora, se salió del tema, no aportó nada a la decisión y entonces quiere que eso se transcriba en el acta. Qué pena, pero no. Con el corazón en la mano, les digo, señores asambleístas, no todo lo que sucede en la asamblea debe ir en el acta, solamente las decisiones de la asamblea. Sí, profe Medina. Profe Medina, realmente una cátedra y realmente muchas gracias por su tiempo, profe. La radio, el tiempo en la radio eh, es inmerso y no sabemos, pero profe, muchas gracias porque realmente nos hizo una exhortación muy importante Don Dionisio, y como todo aumenta, no aumentan también el tiempo en el espacio, en la no, emisora. no. Entonces, profe Medina, pues la verdad, gracias por ese tema tan importante. Yo quisiera que también ahí en unos cortos minutos las actividades que su merced tiene ya programadas para estos días en su canal de YouTube. Bien, sí, que estén pendientes, gracias, don Dionisio. Los invito a que se inscriban al canal de YouTube que es Vivir en Propiedad Horizontal, así, en el navegador que es Vivir en Propiedad Horizontal. Y ahí miran los diferentes videos donde resuelvo inquietudes que me escriben los suscriptores. Profe, tengo esta inquietud, tal. O me envían el audio en WhatsApp si quiere que lo nombre, sí, que le haga publicidad, pues me dirá el nombre, me autoriza y todo, me hace la pregunta, me expresa su inquietud y yo la convierto en un video y lo subimos así. Sigan el canal que es Vivir en Propiedad Horizontal. En próximos días, el miércoles a las 7:30 de la mañana, voy a estar en un espacio de propiedad horizontal con Elkin Álvarez, Ajá, Pereira. GoPH, el día miércoles a las 7:30 de la mañana. Los invito, allí vamos a hablar también del acta, allí la metodología va a ser unas preguntas muy puntuales. También los invito para que se conecten en el debido momento, se les enviará el enlace. Link. Ujú. Y el próximo 6, si no me equivoco, el 6 de marzo a las 9 de la mañana voy a dictar una masterclass sobre el plan estratégico de la normalización del recaudo moroso No, en, interesante, profe. en actividades que están pendientes ahí por desarrollarse y que en las redes se les va comentando. En Facebook también publico en mi página de Facebook, profesor Francisco Medina, y bueno, ahí estoy pendiente para lo que se ofrezca. Mi Bueno, WhatsApp está en las redes también, si me permite, un Dionisio, sí, claro, profe, el hágale número de adelante. WhatsApp, el WhatsApp 320-268-0084, y allí puede contactarme para los servicios que presto en todo lo que tiene que ver con el régimen de propiedad horizontal. Muchas gracias, don Dionisio, muy amable. Bueno, profe Medina, muchas gracias. Bueno, damos por terminado nuestro programa. Profe Medina, muchas gracias por esa acertada cátedra que nos ha dado y espero que por el interno logremos otra emisión en los próximos sábados. Y como siempre, profe Medina, siempre será bienvenido a Bocate Estéreo. Salud y larga vida para los amables oyentes. Profe Don Medina, muchas Dionisio, gracias. muchísimas gracias, don Dionisio. Como siempre, un honor, un orgullo, un privilegio estar en su espacio y por supuesto los agradecimientos a Bacata Estéreo y al máster que nos ayuda con el sonido, Muchas con todo, gracias, que profe. todo salga perfecto. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.